queremos hablar del asunto del día, que es esa revisión de la condena a uno de los, la revisión de pena a uno de los condenados de la manada. Para ello contamos hoy con un abogado para hablar precisamente de este asunto, con Eduardo Ruiz Olmo del despacho de abogados Fuster Fabra. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un día en el que, bueno, tenemos que aclarar tantas cosas, ¿no? Aunque ya hayamos hablado... No, ay, no sé si hemos perdido a Eduardo. Ay, no. Sigues con nosotros. ¿Me oyes? Sí, perdona que he tenido, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad y pedir disculpas porque justamente he tenido un problema de conexión. Si me puedes repetir lo que estaba Sí. diciendo. No, te está dando la bienvenida porque tenemos que hablar precisamente de este asunto, ¿no? De esa revisión de pena a uno de los 5 condenados de la manada, una revisión de pena en un año, y es algo que también, pues personalmente nosotros desde este medio habíamos avisado de que iba a suceder, también muchos letrados y juristas habían avisado de que esto podía ocurrir, y porque es el resultado básicamente de la aplicación de esa ley del solo sí es sí, ¿no? No es, o es como dice Echenique, culpa de jueces fachas, o como les ha llamado en concreto este martes, de Rubiales con toga. Bajo mi punto de vista, considero que son unas declaraciones bastante desafortunadas. Los jueces y magistrados de este país lo único que hacen, su función básicamente es aplicar el instrumento jurídico que el Poder Legislativo pone a su alcance. Puede que el problema radique en que el Poder Legislativo, en lugar de escuchar a los operadores jurídicos y a aquellos profesionales que intervenimos diariamente en la justicia, eh, únicamente escuchen a un sector partidista y, por tanto, las leyes que se publican y en este ámbito tan importante como el Código Penal, que es necesaria una ley orgánica, escuchen únicamente a sectores partidistas que aboquen por sus propios intereses. Es evidente que al final todo responde a una decisión política, ¿no? Que bueno, que fue la que llevó a la aplicación de esta ley del solo sí es sí, pero si se aplica, ¿no? Pues esa norma más favorable al reo, lo que ocurre es lo que ha pasado también en esta ocasión con uno de los condenados de la manada. Por poner un poco en contexto también a los espectadores, no sé si, Eduardo, nos puedes decir si consideras que la pena que se aplicó en su día, que fue antes de que entrara en vigor esa ley del sí de sí, a los condenados por el caso de la manada, si fue proporcional al delito que habían cometido. Lo pregunto porque es que precisamente hoy hemos escuchado a algunas personas, pues, portavoces, ¿no?, de la izquierda, decir que claro, que es que a la manada se le habían aplicado penas muy altas, o sea, ahora están diciendo que penas muy altas cuando eran ellos quienes las pedían, por cierto, y por lo tanto, pues ahora una rebaja podría tener algo de lógica. Bueno, se trata de una opinión bastante complicada. A colación de la pregunta que me has hecho antes, yo considero que los jueces y tribunales únicamente pueden tener en cuenta a la hora de individualizar la pena las circunstancias concurrentes en el caso. La sentencia de la manada tuvo un importante componente jurídico porque el Tribunal Supremo definió lo que se consideraba, llegó el término que se consideraba intimidación ambiental. Es lo que se utilizó por primera vez y con ello quiero demostrar que la sentencia a la que se fijó en su origen no puede ser atacada por el sector de la izquierda sin ningún tipo de impunidad. Como he dicho, ponerse la toga de juez y de magistrado, incluso también del Ministerio Fiscal, es muy difícil. Y ellos únicamente pueden aplicar las leyes que en el momento oportuno, en el momento de comisión de los hechos, tenían. Por lo tanto, no vale de nada criticar la ley anterior cuando tenemos una que supuestamente enmienda el problema que aducía. Y además que han ideado precisamente, han ideado y promovido precisamente ellos. He escuchado unas declaraciones antes, Eduardo, tuyas, sobre el caso del agresor sexual del colegio Valdeluz. No sé si tú tuviste que ver algo con la defensa de alguna de las familias afectadas o no. Sí, llevamos la defensa de varias perjudicadas y, como te puedes imaginar, y a colación de ese tipo de sucesos, de revisión de condenas, las familias se encuentran consternadas. Principalmente creen que existe un halo de inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica porque no conciben como hace 2, 3, 4, 5 años un tribunal o unas circunstancias
delictivas que tiene que tener en cuenta a la hora de a la hora de imponer la pena, pasados 4 o 5 años, una ley distinta, la pena es inferior. Entonces, explicarle eso a una persona es bastante difícil, teniendo en cuenta que cuando una persona sufre en sus propias carnes ese tipo de delitos y la victimización que ello conlleva para la familia, supone la apertura de una herida que nunca se va a cerrar. Y desde luego que reabriendo otra vez el caso para pedir una rebaja de la condena, no se va a conseguir. Que se lo digan a la víctima de ese agresor sexual de 2 hermanas, que fue excarcelado antes de tiempo y que intentó también agredir sexualmente a otra mujer. Porque parece que es más habitual, ¿no?, de lo que parece este tipo de casos reincidentes, ¿no? Desde mi punto de vista, considero que los delitos de naturaleza sexual tienen un componente psicológico muy importante. Entonces, ello influye a la hora de la reeducación y la reinserción social, que son los principios a los que están orientados el Código Penal en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo determinadas personas que cometen delitos porque en un momento determinado tuvieron un impulso o una necesidad, o aquellos tipos delictivos que tienen un germen delictivo desde el nacimiento y que están abocados a cometer ese tipo de delito en cuestión, no porque ellos puedan manejar la situación, sino porque sufren algún tipo de anomalía o deficiencia que no le va a permitir llevar una vida normal. Por ello, los delitos de naturaleza sexual entran dentro de aquel cajón amplio o menos amplio que es susceptible o más susceptible de reincidencia delictiva. Es cierto que esta ley, hay que recordar que, bueno, que la ley del solo sí es sí fue reformada gracias al apoyo del Partido Popular, pero eso no impide, o sea, la aprobación de esa reforma no impide lo que estamos viendo que sigue sucediendo, ¿no? Que se siguen revisando cientos de condenas sexuales que tienen que ver, pues, condenas que se hayan puesto antes, ¿no?, de que entrara en vigor esa reforma, o, corrígeme si me equivoco, Eduardo, delitos, ¿no?, que se cometieron antes de que entrara en vigor la reforma que se aprobó con el apoyo del Partido Popular, ¿no? Claro, en nuestro Código Penal, en concreto el artículo 2.2, existe un principio que es la aplicación de la ley penal más favorable. Por tanto, la premisa sobre la que están todas las defensas utilizando la revisión de las condenas es que si cuando existe una condena con posterioridad resulta aplicable una ley que es más favorable, se tiene que aplicar esta ley. Con la reforma operada con la Ley Orgánica 4/2023, que es la última de este año, en su disposición transitoria segunda, en el apartado primero, se ha intentado, por decirlo de alguna manera, paralizar ese tipo de revisiones estableciendo un símil. Y ese símil sería que si la pena que se quiere revisar de acuerdo a la anterior ley también está prevista dentro del marco punitivo de esta nueva ley, no se va a revisar, siempre y cuando no exista una excepción, que es que en el nuevo marco jurídico, en la nueva Ley Orgánica 4/2023, exista para ese mismo supuesto una pena alternativa a la de prisión, a la pena privativa de libertad, en cuyo caso sí deja la puerta abierta a revisar la pena. Pero con este instrumento lo que intenta el Poder Ejecutivo es cerrar la puerta que se ha abierto desde el año pasado a y zanjar por todas la revisión de las condenas y sobre todo de ese tipo de delitos que bajo mi humilde opinión son tan deleznables. Desde luego que sí. ¿Cuál sería la solución? Bueno, no sé si consideras que ya esta reforma pues, ha solucionado realmente ese problema, o es que el problema parte de esa equiparación, ¿no?, que ha hecho esta ley entre abuso y agresión sexual. Desde el sector de la abogacía siempre hemos dicho que lo más importante es la seguridad jurídica. Consideramos que a la hora de realizar una correcta legislación por el poder competente, se tiene que escuchar a todos los operadores intervinientes en la justicia, desde los jueces, magistrados y fiscales hasta los abogados. Por tanto, consideramos que debe residir una cierta permanencia jurídica, siempre teniendo en cuenta la naturaleza, espíritu y finalidad de la norma, porque como bien dicen los textos originarios del derecho, cada norma tiene que evolucionar de acuerdo a aquellas circunstancias y usos sociales, pero consideramos que es demasiado
rápido cambiar una ley de un año para otro, teniendo en cuenta que la reforma que está operando es una reforma del Código Penal, que tiene unas penas muy altas por delitos muy importantes. Entonces consideramos que a la hora de legislar aspectos tan importantes debe escucharse a todo el sector jurídico. Muchísimas gracias, Eduardo Ruiz Olmo, de Fuster Fabra Abogados, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta la próxima.